Compañeros y docentes, muy buenos días. El día de hoy tendremos dos informes muy interesantes. El primero sobre la zona de San Cristóbal con nuestra reportera invitada Carol Estefano. Y un segundo informe sobre la isla Gorgona con nuestras compañeras que viajaron el año pasado y nuestra docente Ruth Mate. La localidad de San Cristóbal o localidad cuarta que limita al norte en la avenida Primera Sur con la localidad de Santa Fe, al sur en la calle 73 Sur con la localidad de Usme. Al este en los cerros orientales con los municipios de Choachí y Ubaque, y al oeste en la carrera décima con las localidades de Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe. Veamos el informe. La localidad de San Cristóbal o localidad cuarta cuenta con sitios de interés como el Templo del Divino Niño Jesús en el barrio 20 de Julio, Parque Urbano Recreativo San Cristóbal, Parque de las Columnas, Parque Natural Entre Nubes y el Velódromo 1 de Mayo. Buenos días, nos encontramos en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, donde se conoce como un patrimonio cultural del siglo XX. Estamos viendo una zona histórica y nos dirigimos al Parque Central de San Cristóbal. La localidad cuenta con más de 100 barrios, entre los más conocidos tenemos San Blas, La Victoria, La Gloria, Guacamayas, 20 de Julio, Bello Horizonte, San Isidro, Serafina, San Cristóbal, Nariño Sur, Villa Javier, Sosiego y Barrio 1 de Mayo. En esta localidad se encuentra el nacimiento del río San Cristóbal, el cual, kilómetros más adelante, cambia su nombre a Río Fucha. Veamos un poco sobre la historia de este río. Chicos, el río Fucha, bueno, río no es mucho, ¿no? Como pequeño, fue, sino el río más grande, uno de los más importantes de Bogotá, ¿me explico? Ustedes dicen, no, pero está el río Bogotá. Otros dirán, no, está el río Conjuro, que es más grande que el Fucha. ¿Cuánto tiene Bogotá? 467 años. En 400 años, es decir, más que 67, el río más importante de Bogotá fue San Cristóbal. ¿Y por qué? Como dirán ustedes. Ustedes saben que para tener una fábrica tengo que tener electricidad, ¿no? Para que se muevan las máquinas. Se va de coser, de taladrar o de pintar. Antes no había máquinas eléctricas. Todos esos lotes que están ahí, esas bodegas, eran molinos. Ponían una rueda en el río la movía y eran ruedas para moler pólvora, moler maíz, hacer vidrio. Esto era la zona industrial de Bogotá. Pero, ¿se han escuchado hablar de la pila de agua? ¿El mono de la pila? Antes no había tubos ni grifos en las casas. El agua llegaba a las plazas, por eso San Victorino, San Diego, la Plaza de Bolívar, el Parque de San Diego son famosos. Porque ahí llegaba el agua por canales a una pila o fuente. ¿Han visto una pila o fuente? ¿Sí conocen una pila? La gran mayoría no. En la mitad de una plaza colocaban una escultura con un chorrito de agua. Y la gente llegaba con botijas de agua y llevaban el agua a las casas. ¿Qué pasa con el río este? ¿Sabe por qué la séptima es tan famosa? ¿O la quinta? Porque este río, la quinta o la séptima. Porque el canal de agua se iba por esta avenida hasta la Plaza de Bolívar y llegaba a la pila. Desde acá llegaba el agua hasta Bogotá, hasta allá, hasta el centro de Bogotá. ¿Se han dado cuenta que esas calles son como, van por encima de Bogotá? ¿Con esas calles? Porque seguían el curso para llevar el agua a Bogotá. Y cuando llegaba, casi como hasta el centro de Arango, cuando caminan por ahí, por las calles cercanas, por ahí bajaba el agua hasta la Plaza de Bolívar. Hasta el mono de la pila. Hasta el mono de la pila. Sí, otra explicación muy importante. Me gustaría que ustedes supieran que el problema del agua en Bogotá fue muy grande, ¿sí? Bogotá realmente, el agua provenía inicialmente de dos ríos. Miren acá. No, antes provenía del río Vicachá, que después fue llamado San Francisco.
Y el río San Francisco es lo que conocemos hoy como Avenida Jiménez. El eje ambiental. El eje ambiental. ¿Se dan cuenta que hay todavía una partecita? Eso se tapó, se pavimentó en los años 20, pero ahí corría un río. Y la calle Sexta era el río San Agustín, era la ciudad mesopotámica. Manzanares, perdón. Manzanares, después San Agustín. Primero Manzanares, después San Agustín. Después calle Sexta, donde está el Palacio de Nariño. ¿Sí se ubican? Bueno, eran dos ríos que se unían y hacían un cartuchito por el lado de la calle del Cartucho. Y después cogían el canal de la calle Sexta y desembocaban, ahí sí, allá el río Bogotá. Entonces, cuando los ríos en la colonia aún no estaban podridos y contaminados, esa agua iba al Mono de la Pila, a la Pila de San Victorino y a la Pila de las Nieves. Y ahí las aguateras cogían unas cañas y metían el agua entre unas botijas de barro y en el lomo de un burro las llevaban hasta las casas y las vendían por las casas. Por eso se llamó en esa época el acueducto de las 3 Bs: bobo, burro y botija, porque eran el bobito llevando el agua en una botija y en un burro hasta las casas. Había lo que se llamaban las mercedes de agua. Las mercedes de aguas eran los ricos que podían, sin necesidad de ir a la pila, podían traer directamente del caño o del río limpio a su casa, y eran los únicos que podían tener eso. Normalmente, como no había acueducto antes de 1888, las calles bogotanas, las calles van hacia abajo, ¿sí? Para que el agua baje. Por la mitad de la calle había una acequia, como una pequeña canal por donde se iban las basuras y el agua. Antes no había baños, como decía Julián. El baño es un invento nuevo. Me acordé. Ese es el dato de los baños. Baños. Los primeros baños públicos, es decir, con ducha, con taza del baño, Sí. se me escapa, no creo que ustedes son un poco más arriba. Sí. Toda la gente venía de Bogotá el fin de semana a bañarse A acá. bañarse acá. Sí, se bañaban acá En el río. Antes no, decía Julián, en las casas no había baño. Entonces había 2 sistemas esencialmente, o 3. Letrina, que eran unas cajitas donde hacía su popó y después la botaba. Otra eran las vacinillas esmaltadas, que todas, las micas, ¿cierto? Y otra eran los pozos sépticos. Los pozos sépticos eran un hueco donde usted metía los excrementos, los animales muertos, todas las cosas ahí y las tapaba. Los pozos sépticos eran un hueco, ¿no? Entonces, no había esto. La gente rápidamente pudrió San Francisco y dañó. Ya en el siglo XIX Córdoba del Mur nos habla de un río San Agustín y un río San Francisco totalmente podridos. Entonces la gente, los estudiantes se escapaban del colegio y se venían a bañar acá y al Tunjuelo. Se iban a esos ríos y se bañaban. Estos eran, digamos, como los ríos que aún quedaban limpios. Y poco a poco los fuimos pudriendo, hasta que definitivamente se pudrieron. Último dato que les doy. Este río se llama Fucha o se llama San Cristóbal porque en la colonia, dice el maestro Mejía Pavoni, en un libro muy hermoso que tiene que se llama Los años del cambio, él nos cuenta que este río se comenzó a llamarse San Cristóbal por la religiosidad que la gente tenía hacia San Cristóbal y que en una parte del río alta, no se sabe cuál, en la colonia se pintó un San Cristóbal y que la gente venía porque hacía milagros en una piedra. Pero ese San Cristóbal ya en el siglo XIX se había borrado. Por eso recibió el nombre de San Cristóbal. Y el sector todo se llama San Cristóbal.